de forma más directa el teorema de Pitágoras. Entonces la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a, en este triángulo, u cuadrado más a cuadrado. Pero como no queremos el cuadrado de la hipotenusa, sino el valor de la hipotenusa lineal, entonces sacamos raíz, eso es la raíz de a cuadrado más su cuadrado. Bien, entonces por aquí tenemos el triángulo relacionado. ¿Por qué debemos de manejar este triángulo? Porque si ustedes se fijan, aquí iniciamos con variable u, pero después cambiamos a variable teta, pero después hay que regresar o retornar a la variable original. Bien, entonces por esa razón vamos a estar haciendo uso de los triángulos rectángulos. Entonces eso es la generalización del caso 2. Se les hace la generalización, pero basta con que ustedes pues manejen esta sustitución y después hacen las derivadas, porque a veces esta expresión va compuesta de un u al cubo o de un u a la cuarta, entonces hay que hacer las diferentes sustituciones. Bien, y luego el último caso cuando tienen esta estructura u cuadrado menos a cuadrado. Entonces la sustitución que se hace es u, que es la variable, igual a por secante de teta. De tal manera pues que la derivada de u va a ser igual a la constante a por la derivada de la secante, pero recordemos que la derivada de la secante es secante por tangente. Bien, y entonces el mismo proceso de hacer la sustitución y llegamos a tener estas expresiones. A por tangente de teta para cuando u dice es mayor que a y teta está variando entre 0 y pi medio. Aquí me faltó el menor. Ya en un momento se los arreglo. Bien, esto tiene validez pues cuando estamos trabajando con integrales definidas. Ahorita pues solamente estamos trabajando con las integrales indefinidas. Bien, entonces hasta ahí tienen la generalización de los tres casos, de lo nuevo de este contenido. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, si no pues pasamos a los casos ya particulares. Bien, entonces aquí tenemos el primer ejemplo. Pueden observar integral diferencial de x en el numerador, en el denominador x cuadrado por la raíz de x cuadrado más 1. Entonces aquí podemos ver que tenemos la estructura que andábamos buscando, ¿verdad? Que estaba relacionada como u cuadrado más a cuadrado. Entonces el valor o la variable es la x, es la que voy a despejar. X, o la que voy a sustituir, mejor dicho. X es igual a por la tangente de teta. Pero el valor de a, en este caso, a cuadrado es igual a la unidad. Por lo tanto, el valor de a va a ser la unidad. Entonces, por esa razón, aquí tenemos x igual a tangente de teta. Vamos a derivar estas expresiones. Entonces, derivada de x con respecto a teta va a ser igual a secante cuadrado de teta. Por lo tanto, el diferencial de x va a ser igual a secante cuadrado de teta por diferencial de teta. Entonces pueden ver que aquí tenemos el diferencial de x, que lo voy a sustituir en su momento, porque aquí lo tenemos, diferencial de x. Todo debe de ir en términos de la nueva variable. Ahora la nueva variable podemos observar que es teta. Bien, entonces comenzamos a sustituir. Sustituyendo diferencial de x. ¿Quién es diferencial de x? Secante cuadrado de teta por de teta. Ahí lo tienen, miren. X al cuadrado. Si x vale tangente de teta, entonces x cuadrado va a valer tangente cuadrado de teta. Bien, y después x cuadrado más 1, recuerden que hicimos la generalización que x cuadrado más 1 o x cuadrado más a iba a ser igual a o u cuadrado más a cuadrado, al hacer la sustitución va a ser igual a por la secante de teta. Pero como en este caso el valor de a es la unidad, entonces solo va a quedar secante de teta. Si no podemos verlo por acá. X cuadrado es tangente cuadrado. Tangente cuadrado más 1 es secante cuadrado. Raíz de secante cuadrado es
secante de teta. Bien, entonces ya tenemos toda nuestra integral en términos de la variable teta. Por lo tanto, también en términos de las funciones trigonométricas y de potencias de funciones trigonométricas. Por eso es que les decía que este tema estaba relacionado con los temas anteriores. Entonces pueden observar que aquí pasamos a simplificar. Secante cuadrado del numerador con secante lineal del denominador va a quedar como secante lineal en el numerador. Tangente cuadrado se mantiene igual. Entonces tenemos secante de teta sobre tangente de teta, pero tangente al cuadrado. Entonces podemos ver aquí que no podemos, si utilizamos las técnicas para las integrales que tenían secantes y tangentes, pues me decía de que la tangente cuadrado la descompusiera en secante cuadrado menos 1, ¿verdad? Pero entonces eso en el denominador tendría una diferencia. Por lo tanto, me conviene más, en este caso, sustituir en términos de senos y cosenos para poder simplificar. Entonces tenemos que la secante es 1 sobre el coseno de teta y que la tangente cuadrado es seno cuadrado de teta sobre coseno cuadrado de teta. Entonces podemos ver que esta sustitución me permite eliminar este coseno con un coseno del coseno cuadrado que tengo en el denominador. Y entonces invirtiendo, ¿verdad?, los cocientes, esto me va a quedar coseno lineal en el numerador y seno cuadrado en el denominador. Bien, entonces hasta aquí ya casi tenemos resuelto el problema, porque pueden ver que aquí lo que vamos a hacer ahora es a usar o a recordar la técnica de sustitución de la función compuesta. Si hago u igual al seno de teta, podemos observar que la derivada de u está presente en la integración. Mire, la derivada de u es coseno de teta por de teta, que es lo que tenemos acá. Entonces, hacemos el cambio, la sustitución, ¿verdad? 1 sobre u cuadrado, porque el seno está elevado al cuadrado, por el diferencial de u. Y entonces aquí aplicamos regla de la potencia. Pero antes, pues lo expreso con exponente negativo y entonces tenemos la integral de u a la menos 2 por el diferencial de u. ¿Qué me dice la regla de la potencia? Que le debo de sumar ¿cuánto para poder integrar? ¿Cuánto debemos de sumar? Se le suma 1. Se le suma 1. Entonces, u a la menos 2 más 1 va a quedar como u a la menos 1 sobre ese valor menos 1, más la constante c. Entonces, esto lo expreso con exponente positivo, menos 1 sobre u más la constante c. Pero aquí tengo que retornar en términos de esta variable, ¿verdad? Para u. Entonces, menos 1, u, ¿quién es? Es seno de teta, menos 1 sobre seno de teta más la constante c. Bien, entonces hasta aquí tenemos resuelta nuestra integral en términos de la variable teta, pero recuerden que nuestra integral original o inicial no está en términos de teta, sino que está en términos de x. Por lo tanto, hay que dar la respuesta en términos de x. Pueden observar, a esto es a lo que yo me refiero cuando les digo hagan el paso a paso, que sea legible para que puedan, para que podamos entender, ¿verdad? Porque si yo aquí no les detallo cuál es el paso a paso, de pronto pues se pierden. Bien, entonces a eso es a lo que me refiero cuando pues doy esas orientaciones. Bien, entonces continuemos. Entonces esto es lo que voy a retomar. Quiero ver por qué. Espérenme que. Siguiente aquí. Bien, entonces aquí retomamos nuestra respuesta que habíamos obtenido. Menos 1 sobre seno de teta, que eso es equivalente a menos cosecante de teta. Recuerden de que nuestra sustitución original era x igual a tangente de teta.
Entonces es como que tenga x sobre 1 igual a tangente. Y la tangente se define como cateto opuesto. Aquí tengo el valor de x. El denominador de x es la unidad sobre cateto adyacente, que es el valor de 1. Y entonces aplicamos el teorema de Pitágoras. Raíz cuadrada de x cuadrado más 1 vendría a ser el valor de la hipotenusa. Bien, entonces vamos a tener que la cosecante de teta se define como hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces, ¿cuánto es la hipotenusa? Raíz de x cuadrado más 1 sobre cateto opuesto que tome el valor de x. Ya tenemos entonces la cosecante de teta, que es la que voy a sustituir en la respuesta. Entonces, esto va a ser igual a menos la cosecante, pero la cosecante es raíz de x cuadrado más 1 sobre x más la constante c. Y entonces esta sería nuestra respuesta en términos de la variable x. Bien, no sé entonces hasta ahí si tienen alguna pregunta, me dicen. Si hay pregunta, ahí está el ejercicio. Recuerden que en este caso estamos trabajando con el caso número 2. Miren, aquí tenemos a cuadrado más su cuadrado. Aquí la teoría la tenemos generalizada con la variable u. Pero entonces recuerden que en las integrales no necesariamente me va a salir siempre la variable u. Me puede salir diferencial de x, diferencial de z, diferencial w. Y además, pues muchas sustituciones utilizamos el u. Entonces, hay que manipular las variables y el método en sí. Entonces, si el integral es a cuadrado más x cuadrado, la variable, pues en ese caso es x al cuadrado. O 25 más z cuadrado, la variable es z. O 81 más w cuadrado, la variable entonces va a ser w. Entonces, pero esta es la estructura que vamos a seguir para poder hacer esas integraciones. Bien, ¿no hay pregunta? Bien, entonces continúo, chicos. Voy a ver al final cuántos estamos. Quiero ver, chicos, para que avancemos. Dice que aquí al final estamos 12. Tenemos el 33.333 porque somos 36. Bien. Entonces estamos ahora en esta diapositiva. Bien, entonces ahora tenemos este otro ejemplo. Pueden observar que ahora ya no es con más, sino que es con menos. Integral de raíz de 4 menos x cuadrado sobre x por el diferencial de x, ¿verdad? Entonces la teoría me establece que aquí cuando aparezca a cuadrado menos x al cuadrado voy a utilizar la sustitución x igual a por el seno de teta. Entonces hay que reconocer cuál es el valor de a. Podemos observar que el valor de a, ya me estoy haciendo, permítanme que me fui para atrás, estoy buscando el lapicito, estaba buscando. Bien, entonces podemos observar que el valor de a cuadrado es 4. Entonces el valor de a viene a ser 2. Por lo tanto, x va a ser igual a 2 por el seno de teta. Aplicamos derivación, derivada de x va a ser igual, la constante se mantiene, derivada del seno es coseno de teta.
por diferencial de teta. Y entonces ahí tenemos ya nuestra X y nuestro diferencial de X, que es lo que vamos a sustituir. Bien, entonces una vez que hacemos eso, se pasa a sustituir. Integral de la raíz 4 se mantiene igual. En el lugar de X al cuadrado, pues ponemos su cuadrado, que vendría a ser el cuadrado de 2 es 4, el cuadrado del seno es el seno cuadrado de teta, entre 2 seno de teta. Entonces, aquí podemos observar de que esto es equivalente, el factor común aquí sería 4, ¿de acuerdo? Factor de 1 menos seno cuadrado, pero 1 menos seno cuadrado es equivalente a coseno cuadrado de teta, entonces le va a quedar 4 coseno cuadrado de teta, y la raíz de 4 coseno cuadrado de teta es 2 coseno de teta. Por esta, eso es lo que se debe de hacer para obtener el 2 coseno de teta. Entonces aquí simplificamos, que fue lo que hicimos generalizado allá, que quedaba A por el coseno de teta. Entonces, ¿cuánto vale A? Vale 2 por el coseno de teta. Esto se mantiene igual, 2 seno de teta en el denominador. De X se sustituye por ¿quién? Pues podemos observar que de X se sustituye por 2 coseno de teta por de teta. Aquí me hizo falta este término, miren, 2 coseno de teta por de teta. Bien, entonces, se van haciendo esas sustituciones respectivas. Estamos aquí, ¿verdad? Entonces les decía que estoy sustituyendo el valor de la raíz de 4 coseno de 4 menos x al cuadrado. Aquí lo podíamos haber observado, 2 coseno, aquí está el valor, el de teta, aquí es donde debo de sustituirlo porque no lo tengo, me hace falta ese valor, 2 coseno de teta, ¿verdad? Solo tengo de teta, entonces 2 coseno de teta para poder pasar a la otra línea. Bien, ahí está ya la sustitución completa. Esto pues lo mantenemos, aquí solo hemos simplificado el radical. Entonces ahora 2 entre 2 es la unidad, este 2 que tienen aquí es el que sale acá, fuera del símbolo de integración, eso es por la regla de la constante. Ahora coseno por coseno, eso es coseno cuadrado de teta, y en el denominador es seno de teta. Y entonces aquí tenemos nuestra integral en términos de coseno y de seno, ¿verdad? Miremos, podemos hacer una sustitución. Si hacemos u igual a seno de teta, la derivada es coseno de teta por de teta, pero tienen coseno cuadrado. Entonces no hay una sustitución directa. Como es una potencia cuadrada, recuerden que cuando hay una potencia cuadrada me conviene utilizar en este caso la identidad trigonométrica coseno cuadrado de teta equivalente a 1 menos seno cuadrado de teta. Ya esto que tenía como un solo término se me ha convertido en una diferencia y eso me permite separar. Entonces 2 veces 1 entre seno de teta, pueden observar que aquí está separado 1 entre seno de teta menos seno cuadrado entre seno, entonces queda seno lineal. Y entonces ya tenemos eso simplificado y luego separamos las integrales. 1 sobre seno de teta es equivalente a cosecante de teta. Entonces 2 veces la integral de la cosecante de teta por de teta menos, ya que 2 por menos 1 va a ser menos 2, integral de seno de teta. Bien, y entonces esto ya está directo. Esta es una integral de tabla que aparece allá en las 20 fórmulas de integración que se nos permite utilizar, ¿verdad? Entonces tenemos que va a ser 2 veces la integral de la cosecante es 2 veces logaritmo natural de la cosecante de teta menos la cotangente de teta. Ahora, la integral del coseno es, perdón, la integral del seno es menos el coseno, por eso aquí cambia de signo, porque está precedido de este signo menos. Entonces, menos por menos va a ser más,
el 2 se mantiene, integral de seno es el coseno de teta, ya aquí tomamos en cuenta el signo menos, más la constante c. Bien, y entonces hasta ahí está resuelto el problema de la integración de las funciones en términos de potencias trigonométricas. Entonces necesitamos ahora poner nuestra respuesta en términos de la nueva variable x, de la variable original x. Eso lo vamos a hacer en la siguiente, aquí tenemos, ¿verdad? La siguiente lámina. Entonces podemos ver de que nuestra sustitución original era x igual a a por el seno de teta, o bien x igual a 2 seno de teta. Si despejamos el seno acá, podemos observar de que x medio es igual a seno de teta. Bien, entonces esto es lo que nos sirve para poder trabajar el triángulo. Entonces aquí tenemos el triángulo. Seno de teta se define como cateto opuesto, que es x, sobre la hipotenusa, que es 2. Y entonces, por el teorema de Pitágoras, pues el cateto adyacente va a ser el cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto, bajo radical, todo eso. Entonces ahí ya tenemos nuestro triángulo, porque si ustedes se fijan, necesito el triángulo porque mi respuesta no siempre va a estar en función del seno, puede estar en función de cualquiera de las otras funciones trigonométricas. Entonces, por eso necesitamos ubicar los valores de los catetos y de las hipotenusas una vez que tenemos hemos utilizado la sustitución respectiva. Bien, entonces 2 por logaritmo natural. ¿De quién? Dice de la cosecante. Entonces ahí tenemos, ¿quién es la cosecante? Podemos observar que la cosecante va a ser hipotenusa, que vale 2, sobre cateto opuesto, que vale x. Entonces 2 sobre x, menos, ¿qué cosa? Cotangente. Cotangente es cateto adyacente al ángulo, que es la raíz de 4 menos x al cuadrado, sobre cateto opuesto, que tome el valor de x. Aquí entonces lo tenemos. Entonces todo esto está bajo logaritmo natural. Más, ¿qué cosa? 2 coseno de teta, pero coseno de teta es cateto adyacente, que es la raíz de 4 menos x al cuadrado, sobre hipotenusa, que tome el valor de 2. Bien, entonces ahí ya tenemos nuestra respuesta en términos de la variable x. Vamos a sustituirla, por lo tanto aquí vamos a tener 2 logaritmo natural. Aquí pueden observar que lo podría haber dejado como un solo término, porque tienen el mismo denominador. Entonces 2 menos la raíz de 4 menos x al cuadrado sobre x, como una sola fracción, más, aquí cancelamos los 2 y nos queda solo la raíz de 4 menos x al cuadrado, más la constante c, que es la que debe de estar en la respuesta final. Bien, entonces hasta ahí pues ya hemos visto el caso 1 y el caso 2. Pregunto, ¿hay preguntas hasta ahí? Alicia, Ángel, Brooks. No, profe. No, profe, todo bien. Bien. Quiero ver cuántos estamos al final. Dice que estamos 13. Solo 12 llegaron, chicos. Bueno, vamos a seguir. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo, ¿verdad? En el siguiente ejemplo está relacionado con el otro caso. Miren, vamos a ver aquí. Ahora pueden observar que es x al cuadrado menos 25. Entonces, cuando tienen la diferencia de cuadrados de la variable menos la constante al cuadrado, ¿verdad? Utilizamos la sustitución x igual a
5 secante de t. Pueden ver de que ahora aquí ya no utilicé teta, sino que le puse como argumento t. Ustedes también pueden hacer eso, ¿verdad? No están obligados a utilizar teta. Ustedes, las variables que ustedes decidan usar. La cuestión es mantener la generalización del procedimiento. Entonces, si x toma el valor de 5 secante de t, entonces la derivada de x va a ser igual a 5 multiplicado por la derivada de la secante, que es secante de t por tangente de t por dt. Entonces ya tenemos el valor de x y tenemos el valor del diferencial de x. Bien, vamos a pasar a sustituir. X al cuadrado, si x vale 5 secante de t, x al cuadrado va a ser 25 secante cuadrado de t, menos el 25 que tienen ahí. X al cubo, si x es 5 secante de t, entonces x al cubo va a ser 5 por 5 por 5, eso le va a resultar 125 secante al cubo de t. Bien, entonces a eso es a lo que me refería cuando les decía de que no necesariamente siempre va a estar x cuadrado. Puede estar x lineal como en los ejercicios anteriores, x al cubo, x a la cuarta. Es decir, que esta expresión puede ir acompañada de esas otras potencias para x. Bien, entonces ya hemos sustituido el valor de x cubo y por el diferencial de x. Pero hay que sustituir el diferencial de x, 5 secante de t por tangente de t, por diferencial de t. Bien, entonces podemos ver aquí que saqué el factor común 25, secante cuadrado de t menos 1 va a ser igual a tangente cuadrado de t. Entonces ahí nos queda raíz de 25 tangente cuadrado de t. Entonces, podemos ver que la raíz de 25 va a ser 5, ¿verdad? Y la raíz de tangente cuadrado es tangente. Entonces, esto es 5 tangente por 5 tangente, serían 25 tangente cuadrado por secante. Entonces, por aquí tenemos de que, de ahí es de donde sale tangente cuadrado. Tenemos una secante aquí, la vamos a simplificar con una de las secante al cubo. Entonces, por esa razón me queda secante cuadrado. Ahora aquí les había dicho 5 por 5, 25 entre 125, simplificado va a quedar 1/5. Bien, entonces eso es 1/5 de la integral de la tangente cuadrado por entre la secante cuadrado, ambas con su respectivo argumento t. Bien, entonces podemos observar de que tangente cuadrado acá lo descompongo como secante cuadrado de t menos 1. Esto me permite distribuir el denominador. Secante cuadrado entre secante cuadrado es la unidad. Entonces queda 1/5 por la integral de dt, que es lo que tenemos aquí. Este es el menos que nos aparece por acá, menos el coeficiente 1/5, ahí lo mantenemos el coeficiente 1/5, integral de 1 sobre secante cuadrado, eso es equivalente a coseno cuadrado de t por dt. Entonces, aquí esta ya está resuelta, pero esta hay que utilizar lo que establece cuando el exponente del coseno es par. Entonces me dice que voy a sustituir por el ángulo doble. Entonces, por esa razón aquí aparece 1 menos coseno de 2t sobre 2. Recuerden que coseno cuadrado de t es equivalente a esto, 1 menos coseno de 2t sobre 2. Entonces hay que resolver esta integral. Entonces podemos ver que aquí resolví 1/5 de la integral de dt, va a ser 1/5 de t. Aquí resolvemos y simplificamos, ¿verdad? Entonces, 1/5 por 1/2 tienen 1/10. Integral de dt. Entonces, la integral de dt es t. Menos por menos es más. 1/5 por 1/2 es 1/10. Y me queda integral del coseno de 2t, que es esto que tienen aquí generalizado. La integral del coseno de AT es igual al seno de AT sobre A. Entonces, en nuestro caso, el valor de A es 2. Entonces, la integral del coseno de 2t va a ser el seno de 2t sobre 2, más la constante c.
Entonces aquí vamos a simplificar 1/5 de t menos 1/10 de t más 1/20 del seno de 2t. Bien, ¿qué es lo que nos aparece por acá? Miren, aquí todavía no está simplificado, ya en esta otra línea ya está simplificado. 1/5 menos 1/10 le da 1/10 de t. Más que valor, 1/10 por 2, 1/20 del seno de 2t. Pero el seno de 2t es equivalente a que tenga 2 coseno de t por seno de t. Recuerden el seno del ángulo doble. Es 2 seno de t por coseno de t. Bien, o 2 coseno de t por seno de t. Entonces pueden ver que aquí puedo simplificar 1/20, 1/10 me va a quedar. Y por aquí tenemos el 1/10. Entonces ahora voy a buscar en términos de la variable original, que es x. Recuerden que la sustitución que usamos fue x igual a 5 secante de t. Por lo tanto, la secante de t es x sobre 5. Y la secante se define como hipotenusa sobre cateto adyacente. Y entonces aquí, por el teorema de Pitágoras, despejamos el valor del otro cateto, que vendría a ser la hipotenusa menos, al cuadrado, perdón, menos el cuadrado del cateto que ya conocemos, y todo esto bajo radical. Entonces, x cuadrado menos 25 es el valor del cateto opuesto. Necesitamos esto para dar respuesta a las funciones involucradas, a las funciones trigonométricas involucradas. Entonces me dice 1/10 de t. Entonces voy a despejar t, ¿verdad? Si mi expresión es secante de t igual a x5, aplicamos secante inversa. Secante inversa de x5 es igual a t. Entonces ahí eso fue lo que sustituí, 1/10 de la secante inversa de x5. Ya hemos sustituido ahí solamente a t. Menos, aquí les decía que iba a quedar 1/10, por lo tanto aquí tenemos 1/10. ¿De quién? Del coseno de t. Pero el coseno de t es cateto adyacente, que vale 5 sobre hipotenusa. Por esa razón aquí les aparece 5 sobre x por el seno de t. Pero el seno de t es cateto opuesto, que vale raíz de x cuadrado menos 25 sobre hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? Es x. Y entonces esta sería nuestra respuesta. 1/10 de la secante inversa de x a la sobre 5, perdón, menos 1/20 de 5 raíz de x cuadrado menos 25 sobre x al cuadrado. Aquí pues simplificando sería x por x, x al cuadrado. Todo este producto sobre x al cuadrado. Y eso, bueno, todavía también podrían haber simplificado aquí, quinta 1, quinta 2, ¿verdad? Entonces quedaría x al cuadrado menos 25 bajo radical sobre 2x cuadrado. Esa vendría a ser el último término, o bien la respuesta ya más simplificada. Entonces, hasta ahí tenemos los 3 casos que involucran lo que es la sustitución trigonométrica. Bien, entonces pueden ver que hay que hacer uso de toda la base de las funciones trigonométricas, lo que son las identidades pitagóricas, las identidades de senos y cosenos, y las integrales pues que ya hemos trabajado, la técnica de integración de potencias trigonométricas para poder desarrollar este tipo de integrales. Bien, no sé si tienen hasta ahí alguna pregunta. No hay preguntas, chicos. ¿Alguien tiene por aquí? A ver, hay un chat aquí. Miremos ese chat. Bien, entonces, esto es lo que tiene que ver entonces con esa
con esta nueva técnica que se denomina integración por sustitución. Esto se lo voy a subir ahí a la plataforma para que ustedes pues tengan acceso, y también el documento en Word. Bien, para que también pues tengan acceso y los ejercicios propuestos de esta técnica. Recuerden que los lunes vamos a estar haciendo actividad de aprendizaje, es decir, actividades evaluadas. Si no tienen pues ninguna pregunta, quedaríamos por ahí y nos veríamos el lunes. El lunes nos veríamos a ver, tenemos 2 periodos, sería a las 8:40, vamos a programar el lunes. Para antes de la actividad hacer un repaso y después ustedes pasen a su actividad. Bien, los escucho. Si no hay preguntas, si acordamos cómo estamos quedando para el lunes, Dios mediante, porque me dicen que van a clase de sociología y entonces pues no quiero pues tener problemas porque pues no era mi espacio, ¿verdad? Sino pues fue por la problemática de ayer. Bien, entonces no hay preguntas, chicos. Una consulta. Dígame. En este caso ocupamos un formulario específico para la sustitución trigonométrica. Así es. Sí, en este caso va a tener en cuenta los 3 casos relacionados para la sustitución trigonométrica. Estos casos que vimos acá, ¿dónde están? Estamos por acá, ¿verdad? No, aquí, estos casos, cuando tenga esta estructura, a cuadrado menos u cuadrado, cuando tenga esta otra estructura, a cuadrado más u cuadrado, y cuando tenga esta otra estructura, u cuadrado menos a cuadrado. Entonces, esto es lo que lo va a guiar. Eso es lo nuevo de la técnica de sustitución trigonométrica. ¿Ya? Y las otras, pues, tiene que tener en cuenta los casos de las potencias trigonométricas, pues, porque ahí, pues, en algún momento le va a salir cualquier caso de las potencias trigonométricas. Bien. Comprendo, muchas gracias. Bueno. ¿Otra pregunta, chicos? Si no, entonces los miro el lunes. Entonces, revisan la plataforma para ver qué es lo que hay ahí, ¿verdad? Y trabajemos el día lunes. Gracias. Gracias. Dígame. Ok. Gracias, buen día, profesor. Buen día. Se calentaba, se apagaba. ¿Habrían otras clases? Tengo en la tarde. En la tarde.